Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Lo que reina en el mundo. Y leemos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3. Y dice la palabra de Dios, leo Nueva Traducción Viviente. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Lo que reina en el mundo. Estamos viendo en Lucas capítulo 12, versículo 49, que Jesús dijo que fuego vine a echar en la tierra. Y cuando veíamos esta expresión de Jesús, no tan suave, como a veces algunos creen que las predicaciones tienen que ser almáticas, tienen que hablar de un Dios de amor tergiversado a la manera que a ellos les conviene, porque si Dios es amor, Dios no habla duro, Dios habla pasito, muy suave, muy apacible. Ese no es Dios. Si nos habla duro, si nos corrige, si nos disciplina y si nos habla la verdad. Es el Dios que el mundo se ha inventado a su manera para poder ocultar las tinieblas que hay en cada uno de nosotros. Eso dice la palabra en Juan capítulo 3. Pero aquí vemos cómo Jesús habla fuerte. Yo vine a echar fuego en la tierra y quiero que ya sea prendido el fuego. Más adelante nos va a hablar que Él no vino a traer paz en la tierra, que Él vino a traer división, y uno dice, ¿cómo Dios puede hacer esto? Mire qué palabras tan fuertes, y cómo le habló a los fariseos, a los saduceos, en la forma en que Él les hablaba duro. Ese es el mismo Dios de amor, quien también confronta, quien también nos tiene que exhortar, quien también tiene que llamarnos a cuentas. Pero ese mismo Dios de amor también tiene que un día juzgar, también tiene que, hace porque es en presente, que un mundo, y este mundo, esté en llamas. La causa de un mundo desagradecido por el cual está en llamas, nos damos cuenta que el desagradecimiento es algo terrible, es un pecado. Pero también lo que reina en el mundo a causa de ese desagradecimiento, del ser desagradecidos con Dios, es el egoísmo. Y es que el egoísmo muestra gratitud solamente hacia la vida del que es egoísta, pero gratitud hacia los demás no. El egoísmo es una actitud que se preocupa por los intereses propios y no por el de los demás. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra en muchos textos, pero leyendo Filipenses capítulo 2 y mirando Reina Valera, dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear, discutir entre ustedes. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Esta final es traducción lenguaje actual. Y es hermoso, es interesante, es muy diciente observar este pasaje, cómo Pablo compara el egoísmo con el orgullo. Un término que puede traducirse como vanidad o arrogancia. Se refiere a una opinión muy elevada de uno mismo, cuando uno se cree mucho, cuando uno cree que solo uno es el que lo puede hacer, que uno lo ha hecho sin ayuda de nadie. Por lo tanto, el egoísmo es un pecado. El egoísmo nos muestra a una persona separada de Dios. Juan capítulo 15 dice, separados de mí nada podemos hacer, nada es nada. Pero el egoísta lo único que muestra es que está súper apartado de Dios, está a millones de millas lejos de Dios. Por lo general el egoísmo es una forma de construirse a uno mismo, pero por ende destruir a los demás. Porque el que es egoísta quiere pasar por encima de todos. Quiere avanzar solo él, pero que los demás no avancen. Quiere crecer solo él, pero que los demás no crezcan. Quiere tener solo él, pero que los demás no tengan.
quiere mostrar pero que los demás no muestren, quiere vivir pero que los demás no vivan, quiere reír pero que los demás lloren, quiere avanzar pero que los demás se estanquen. Y es uno de los deseos de la carne según Gálatas 5:20. Nos muestra que en Nueva Traducción 20, viviente, sí nos muestra que realmente el egoísmo es una obra de la carne, que nos lleva a la perturbación y a toda obra perversa, dice Santiago capítulo 3, versículo 16. Sabemos que la paga del pecado es muerte y el egoísmo también paga. El egoísmo también paga, también trae su paga. Vemos como en el Salmo capítulo 78, vemos que los hijos de Israel tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, no la que Dios mandaba, la que ellos querían. Eso es un egoísmo, no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero. El egoísta no deja que una persona avance. El egoísta no quiere que una persona tenga, sino es lo que quiere tener por él. Igual que el pueblo de Israel. El egoísmo provocó que el joven gobernante rico le diera la espalda a Jesús. Mateo capítulo 19. Proverbios capítulo 18 nos muestra que el egoísmo destruye las amistades. Y muchas amistades se han roto porque tal vez se ha construido algo en conjunto, pero el beneficio de uno o de dos, queriendo pisotear a los demás, hace que se destruyan esas amistades. Cuando no se piensa en comunidad, cuando no se piensa en coinonía, en unidad, sino se piensa es cuál es mi beneficio, qué gano yo, qué saco yo de esto, como dijo Judas, qué gano yo. No dice qué ganamos nosotros, cómo podemos llegar todos, cómo podemos que ninguno se quede. Santiago capítulo 4, versículo 3 también nos muestra que el egoísmo estorba las oraciones. Estorba las oraciones. Pero también Santiago capítulo 3, versículo 13 al 14 nos muestra que es la consecuencia de la sabiduría humana. Allí nos muestra que cuando en nuestro propio conocimiento y en nuestra propia sabiduría hacemos las cosas como creemos, estamos apartados de Dios y ese egoísmo no entra entre la sabiduría divina, sino entre la sabiduría humana, porque somos nosotros las que la edificamos, Dios no. También Filipenses capítulo 2 nos muestra lo opuesto. Dice que mantenernos unidos a Cristo, siendo bondadosos y compasivos, y sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El versículo 12, el versículo anterior, nos muestra lo contrario al egoísmo. La causa de que el mundo esté en llamas, una de las causas, que la podemos contrarrestar, como dice acá, siendo bondadosos, compasivos. Pero no es siendo bondadosos y compasivos con los que nos convienen, sino es siendo bondadosos y compasivos aún con los que no nos convienen, aún con los que nos causan daño. El bendecir, el poder ayudar, es una cosa totalmente distinta al que nosotros estemos orando por ellos. Yo oro y bendigo a las personas, pero cuando las personas se entregan a ellos mismos y se entregan, como dice la palabra, a su padre Satanás porque quieren vivir conforme a sus obras, pues yo ya no oro por ellos, yo no oro por Satanás, yo no oro por los demonios, yo no oro por toda esta gente que dice ser Jesucristo, por las mujeres que dicen que son Cristo mujer, que porque Dios Padre tiene esposa y tienen iglesias grandes y están robando a la gente con un poco de ganancias deshonestas. Yo no oro por ellos. Y la palabra me enseña que no debo orar por ellos. Pero la palabra sí me enseña que tengo que ser bondadoso y compasivo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Cuando en mi corazón está que si yo soy bondadoso y bendigo a una persona y eso con lo que lo bendigo lo va a llevar a mal, es decir, cuando yo doy plata y tal vez eso es para drogas, pues ahí yo no debo bendecir, ahí no debo ser bondadoso. Pero en la sabiduría de Dios
Dios me muestra con quién debo ser bondadoso, independiente que sea una persona que me bendiga o que no me bendiga. La lucha contra el pecado del egoísmo requiere de una verdadera humildad. Una humildad sin prejuicio restaura y desarrolla las relaciones. Ser humilde significa tener una verdadera perspectiva sobre nosotros mismos en relación con Dios. No tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos dio. Romanos 12:3 dice. Necesitamos mucho nuestra relación con Dios. Salmo 119:36 dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. El amor cubre multitud de pecados, incluso el egoísmo, si verdaderamente seguimos lo que Dios dice. Amarnos los unos a los otros con amor fraternal, Romanos 12:10. No podemos ser egoístas. Tener la actitud de Cristo es demostrar bondad y compasión con todos los que están en contacto con nosotros. Un cristiano no se preocupa por las cosas de este mundo porque está guardando tesoros en el cielo, Mateo 6. Sabe que más bienaventurado es dar que recibir y vive de acuerdo a esta verdad. Recuerda lo que dice 2 Corintios capítulo 9. Dios ama al dador alegre. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias una vez más por esta mañana, por este tiempo con Dios para meditar todo el día. Y por mostrarnos que el egoísmo reina en este mundo. Pero la pregunta es, ¿también reinan los hijos de Dios? También reina en nuestro corazón el mismo que alaba, el mismo que bendice, el mismo que exalta, el mismo que adora, el mismo que le busca, el mismo que ora, el mismo que se reúne. Padre, oramos hoy para que todo lo que haya de egoísmo en nuestra vida, tal vez en un área no somos egoístas, pero en otra sí, para que podamos morir a esto. El poder escuchar palabra es para asumir cambios en nuestra vida. Es para ejercerlo, no es solamente para saberlo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso ayúdanos, Dios, a que esto no reine en nosotros, que reine en el mundo, pero no en nuestra vida. Las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia. Sobre el mundo sí, sobre nosotros no. Pero que el desagradecimiento y el egoísmo no sea algo que reine en nuestra vida. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de vivir, Dios. Lo necesitamos, Padre. Ponemos hoy todo en tus manos. Te amamos y te bendecimos y dejamos esta mañana, este día, este tiempo y todo el proceso de nuestra vida en tus manos, habiendo orado a ti, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.